Bueno, doy comienzo a la conferencia. Voy a hablar alrededor de unos 40 minutos y luego vamos a recibir preguntas que me van a ir pasando preguntas acá los colegas, transmitiendo las preguntas que podamos hacer. Antes, los agradecimientos de rigor. Quería agradecer especialmente al doctor Ezequiel Ramírez, como él se define, un verdadero servidor, la grandiosa idea de ser el director general de esta excepcional idea que es de Juristas Latam, empezar a los colegas a interrelacionarnos en Latinoamérica cada vez más unida. Realmente es un momento muy interesante para debatir estos problemas que aquejan al mundo postindustrial, al mundo contemporáneo en el que vivimos, ¿no? El debate que nos reúne hoy es de una enorme trascendencia para el mundo democrático, para los ciudadanos que desean vivir en paz y para la estabilidad económica de los países de Latinoamérica y del mundo entero, ¿no? Estamos por debatir lo que es los delitos transnacionales y lo que se conoce como en el mundo anglosajón como asset recovery, ¿no? Que es el recupero de activos de delitos originados en crímenes transnacionales y muchas veces graves, ¿no? También para debatir este tema también tengo que agradecer al doctor Rubén Pacheco Inclán, que también forma parte de Juristas Latam, a la ministra Adriana Arroyo Cuevas, directora general de la Facultad Interamericana de Litigación. Y por supuesto me gustaría invitarlos a lo que ya es un éxito, una vez más organizado por Juristas Latam, el primer foro internacional de recupero de activos de delitos derivados de delitos económicos, que se va a realizar el 10 de diciembre. Ya hay más de 900 inscritos a este gran evento y esto no es más que un pequeño pantallazo que les voy a tratar de dar respecto de, insisto, para mí, desde mi visión, una de las herramientas jurídicas que nos ofrece no hace mucho tiempo el derecho penal internacional, el derecho regional y el derecho de cada uno de nuestros países latinoamericanos y del mundo, que se denomina en el concepto anglosajón de asset recovery, ¿no? Del recupero de activos producto del delito, ¿no? ¿Por qué digo que es vital tratar este tema en el mundo postindustrial en el que vivimos, ¿no? En el mundo moderno? ¿Por qué es de gran importancia debatir este asunto? Fundamentalmente porque la mayoría de los delitos cometidos por el crimen organizado, ¿no? Tienen unas particularidades transnacionales. Es muy difícil encontrar hoy en día en el mundo de la globalización en el que vivimos que un delito de fraude transnacional, de ciberdelincuencia, de crimen organizado ocurra todo en una misma jurisdicción, ¿no? Imaginémonos Uruguay, Argentina, Chile, que una organización criminal actúe cometiendo el delito y después ocultando el derivado de ese delito pareciera ya cada día más excepcional, ¿no? El mundo de la globalización en el que vivimos nos ha llevado a la necesidad de tratar estos temas no solamente respecto de la investigación, procesamiento y condena del delito núcleo, ¿no? De lo que se denomina en el mundo anglosajón el acquisitive crime, ¿no? El caso de narcotráfico, el caso de fraude, el caso de ciberdelincuencia, de trata de personas, de corrupción. Ya es insuficiente ir tras el delito núcleo por el cual se extrae lo que se llama la ganancia económica del delito, ¿no? El fruto del delito. Ya es absolutamente insuficiente. Si se quiere ir tras el concepto de estricta justicia, hay que ir tras la ruta del dinero, hay que decomisar los activos producto del delito, que generalmente ese ocultamiento, esa reinversión del producido del delito va a ocurrir en una jurisdicción muy alejada a donde se cometió el delito precedente. Por eso yo creo que la doctrina y la jurisprudencia que analiza este tema muy novedoso, totalmente de vanguardia, diría,
lo definen como los delitos de la nueva criminalidad. De alguna manera estamos todos replanteándonos los principios tradicionales del derecho penal para poder dar una acogida suficiente, efectiva, y a la vez que esa efectividad no deje de lado la necesidad de cubrir y de cumplir con las garantías individuales del debido proceso. Es que vivimos permanentemente en el análisis de estos delitos de lavado de dinero, narcotráfico, cybercrimes, distintas tipologías, vivimos de alguna manera en una tensión entre lo que es la efectividad en hacer cumplir las condenas, los procesamientos, y por otro lado que esa efectividad no se subordine, no quede por debajo de lo que necesariamente tiene que estar en primer lugar, y que son las garantías individuales del debido proceso, que no deben ser negociadas. Incluso adhiero a la posición de que mientras más grave es el delito que las Cortes pretendan investigar y condenar a una persona, mayor la necesidad de proteger y de salvaguardar las garantías individuales del debido proceso y el derecho de defensa en su plenitud. Es decir, la efectividad nunca debe subordinar el respeto de las garantías individuales. Y esto, por demás, por supuesto que es posible hacerlo, y hacia eso debemos orientarnos en los regímenes constitucionales, que son los que, gracias a Dios, hoy prevalecen en el mundo entero, ¿no? ¿Cuál es esto de los principios que hoy en día se ponen en jaque de alguna manera o están tensionados? Y bueno, uno de ellos es el principio de territorialidad, ¿no? Si nosotros estamos frente a criminales que necesariamente por su tipología, y estos temas es muy interesante analizarlos desde el punto de vista también no solamente estrictamente del derecho penal o del derecho constitucional o del derecho internacional, sino también desde el punto de vista de la criminología, ¿no? Estamos frente a organizaciones criminales que tienen como objeto principal la comisión de delitos a los efectos de construir poder económico. Cuando el crimen organizado pretende afianzar una red de narcotráfico, de trata de personas, una organización criminal dedicada a la corrupción entre públicos y privados, o estas organizaciones que se dedican a la ciberdelincuencia, hoy en día ya no tienen limitaciones en cuanto a las fronteras. El mundo virtual, el mundo de la globalización ha hecho que el delito ocurra en un país y el ocultamiento del derivado del delito, de la ganancia criminal, ocurra en lugares muy distantes a los que estamos hablando. Con lo cual el principio de territorialidad de alguna manera resulta insuficiente. ¿Cómo hacer frente al análisis de un caso transnacional? Les voy a dar un ejemplo de lo que yo creo es el caso de fraude transnacional y lavado de dinero más importante quizás de la historia argentina. Es un caso que en estos momentos está tratando la Corte Suprema, ya ha sacado una resolución el 21 de septiembre, el caso Santos, también tenemos el caso Catunin, son casos muy recientes que la Corte Suprema está analizando en estos momentos, la Corte Suprema de nuestro país, de mi país, de la Argentina, y que es organizaciones criminales donde, por ejemplo, el caso Catunin, estamos hablando de una persona que le pidió un préstamo a un banco internacional muy alejado de la Argentina, un banco en China, en Rusia, en Europa del Este, y mediante esa estafa acude a la Argentina y al Uruguay a los efectos de reinvertir el derivado del crimen. Es decir, siguiendo la lógica que de alguna manera caracteriza a la organización criminal, el delito se comete en un determinado país, en este caso en China, en Rusia, en Europa del Este, fraude transnacional con ciberdelincuencia, trata de personas. El derivado de ese delito acude a países como Uruguay y la Argentina, ¿no? Acá estoy haciendo una combinación entre el fallo Catunin y el fallo Santos, que son tan interesantes. Y acá se produce, como en todos estos casos transnacionales, se produce una discusión de cuál va a ser la jurisdicción adecuada para hacer frente a este delito. Estamos hablando de un delito, siguiendo el ejemplo que les acabo de hacer, que el dinero se dispone mediante la estafa en China, en Rusia, en Europa del Este, en países de Europa del Este. El derivado del delito se desmaterializa, se transfiere a países del Caribe,
que tienen, o a otros países o jurisdicciones que tengan una flexibilización en materia de cumplimiento de normas antilavado o que sean más flexibles a la hora de chequear y controlar el origen del dinero que ingrese a sus bancos o a su banca financiera. Y finalmente, los países como la Argentina, Uruguay, Brasil, es difícil dar nombres, pero tenemos que darlos para poder entender la secuencia del iter criminis, que de alguna manera son países más atractivos para ocultar o reinvertir finalmente la ganancia criminal. ¿En dónde? En campos, departamentos, empresas. Tenemos en casos de jurisprudencia, abundan en este sentido la variedad de bienes que indirectamente o directamente provienen del crimen, crímenes adquisitivos originados en países muy lejanos, que transitan mediante el mundo de la globalización del planeta Tierra y van cada día más separados de su fuente criminal para ser reinvertidos, reconvertidos y ocultados mediante una inversión en países muy alejados. Entonces, ¿cómo hacemos en un caso de estos? ¿Quién va a intervenir en un caso así? Panamá, que es por donde la plata pasó y transitaron los 200 millones de dólares entre 5 cuentas constituidas a nombre de sociedades offshore y testaferros. La investigación se tiene que realizar en China, en Rusia, en los países menores de Europa del Este. Ahí es donde se tiene que realizar. Pareciera que no. O tenemos que ir tras la ruta del dinero y afianzar el principio de territorialidad y sus efectos en el destino final del dinero. Bueno, en línea con el principio de ubicuidad que resulta fundamental para entender esta problemática, la tendencia universal, la tendencia de los tratados internacionales y sobre todo de la jurisprudencia de cada uno de los países de Estados Unidos, con el caso pascuantino, que después lo vamos a mencionar con más detalle, del año 2005 de la Corte Suprema, que estableció la definición del principio de ubicuidad, con el fallo Sterlings de Suiza del año 2010, que también habló sobre el principio de ubicuidad, con los fallos Santos y el fallo Katunin que les refería de hace pocos meses de la Corte Suprema Argentina, donde están analizando el principio de ubicuidad. Resulta fundamental para que los países se pongan de acuerdo cuál va a ser la jurisdicción que va a emprender el camino, el arduo camino de emprender una investigación de recolección de pruebas y en qué jurisdicción esto va a ocurrir. Bueno, tenemos que guiarnos con el principio de territorialidad. Y lo que hace justamente el principio de ubicuidad es tratar de interpretar en dónde se han ocurrido, en dónde de los puntos de contacto del mundo entero en un caso determinado han ocurrido la mayor cantidad de casos, y en el lugar, en la jurisdicción donde se encuentre la mayor cantidad de prueba, donde sus efectos, los efectos del delito hayan ocurrido, ahí es entonces la mejor jurisdicción para llevar a cabo la investigación, y que el resto de los países cedan la jurisdicción y se encarguen de cooperar con el país que va a llevar a cabo la investigación internacional, insisto, en base al principio de ubicuidad, insisto, que define el principio de territorialidad, en donde los efectos finales, donde exista la mayor cantidad de prueba para llevar a cabo una de estas investigaciones tan complejas, ¿no? Antes de mencionarles qué significa el principio de ubicuidad y sus definiciones diversas, me gustaría también hacer otro ejemplo de la jurisprudencia global, internacional, muy polémico y muy conocido por todos nosotros, que es el FIFA Gate, ¿no? Ahí también la Corte Suprema de Estados Unidos, trayendo a colación lo que fue, les decía, el principio de ubicuidad definido en el fallo pascuantino del 2005, lo que dijo fue que un caso transnacional de corrupción, de fraude y otros delitos económicos ocurrido principalmente en Suiza, ¿no? Estos casos de corrupción de FIFA Gate, finalmente terminaron adquiriendo la jurisdicción para investigarlo las fiscalías
de Nueva York con apoyatura en las fiscalías de Washington, estos delitos que habían ocurrido en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, definiendo el principio de ubicuidad, acá es importante decir quién es ubicuo, ¿no? Si uno va a la Real Academia Española y uno busca el término ubicuidad, o en inglés ubiquity, principle of ubiquity, ¿quién es ubicuo? Y bueno, ubicuo, uno se va a encontrar con que ubicuo es Dios. Dios es ubicuo, Dios tiene una de esas características de estar en todos lados al mismo tiempo y en el mismo lugar. Eso es lo que le da la característica de la ubicuidad, ¿no? Este término, traído de una de las características primarias, como decía Santo Tomás, que es el principio de ubicuidad de Dios nuestro Creador, traído al mundo del derecho, que lo trae, su raíz viene de allí. En el mundo del derecho es esto de cómo establecer el principio de territorialidad en un caso que haya ocurrido, como les decía, en más de 10 puntos de contacto del mundo entero, ¿no? Y bueno, entonces hay que ver esas 10 jurisdicciones por donde transitó el dinero, la ganancia criminal o fue el intercriminis, y elegir la jurisdicción donde están sus efectos, donde la ganancia criminal finalmente se reinvirtió, se ocultó en bienes raíces, en campos, en cuestiones materiales. ¿Por qué esa jurisdicción? Insisto, porque la mayor cantidad de pruebas, principios de economía procesal, hacen que esa sea la jurisdicción más idónea al respecto, ¿no? Yo, mi paso por Oxford, analicé más de 50 casos de narcolavado, ciberdelincuencia, fraude transnacional, para entender por qué un país, una jurisdicción puede ser más atractiva que otra a los efectos de invertir y ocultar finalmente esa ganancia criminal, ¿no? Y ahí una de las características, y esta es la conclusión a la que llegué, que uno de esos países, lamentablemente o no, es la Argentina. Países como Brasil, Argentina, pueden ser muy atractivos para el crimen organizado transnacional, insisto, para lo que se llama la última etapa del intercriminis, ¿no? El delito fuente se comete en Inglaterra, en Estados Unidos, en bancas financieras internacionales. La ganancia criminal transita paraísos fiscales, jurisdicciones flexibles a la hora de medir los controles de la ruta del dinero y de la reinversión del dinero y de abrir cuentas bancarias y demás. Y finalmente ese dinero, en su conclusión, en su última instancia, puede ir a países como la Argentina, como Brasil, que son ricos a la hora de invertir y lamentablemente con algunas flexibilidades o posibilidades de constituir sociedades pantalla, sociedades cáscaras se las suele llamar, constituir testaferros, hacer contrataciones simuladas, artificiales, a los efectos de proteger esa masa de la ganancia criminal generada por el delito, a los efectos de protegerla y evitar su decomiso y evitar el seguimiento de la ruta del dinero, evitar en definitiva su decomiso y la condena tanto del delito de lavado de dinero como también la condena del delito fuente, del delito anterior, que insisto, en el mundo anglosajón se llama acquisitive crimes. Son esos delitos por medio de los cuales tienen una finalidad concreta y específica, que es la de acumular riqueza económica. Esto es lo que diferencia el crimen organizado del terrorismo. El crimen organizado tiene como una de esas características primordiales, y en esto las doctrinas y la jurisprudencia es unánime en coincidir, en otros elementos de su definición de crimen organizado no coinciden, pero en esta sí, la finalidad del crimen organizado es construir poder económico. ¿Qué mejor recurso para disminuir el crecimiento y la expansión del crimen organizado que ir tras su verdadera motivación y finalidad? Allí es donde tenemos que poner el foco. Ya resulta absolutamente insuficiente, insisto con esta idea de ir y condenar, investigar y procesar un caso de robo. Resulta absolutamente innecesario, insuficiente investigar y condenar un caso de fraude, un caso de narcotráfico, de trata de personas. Necesariamente siguiendo valores y principios de justicia. Razón de justicia, dice la Corte Suprema Argentina en el fallo Acosta,
del 4 del 5 del 2000. Los tribunales deben perseguir, por una cuestión de razón de justicia, deben perseguir la ganancia criminal fruto del delito, que exige que el delito comprometido no rinda beneficios económicos para el criminal. Este concepto que también nace de los tratados internacionales y del soft law, de las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas. Este concepto anglosajón, diría, que se resume muy bien con las palabras de crime should not pay. El delito no debe pagar. Insisto, resulta insuficiente condenar un caso de robo, un caso de narcotráfico, de ciberdelincuencia, si no estamos en condiciones y capacitados los organismos de contralor de ir tras la ruta del dinero y decomisar los activos derivados de este delito. Hacen a una cuestión de razón de justicia. Crime should not pay. En definitiva, de esto se trata, de que el dinero fruto del crimen vuelva a la víctima, una víctima que tiene sus derechos cada día más presentes en la legislación internacional, en los tratados internacionales contra el narcotráfico, Convención de Viena de 1988 y sobre todo la Convención de Naciones Unidas del 2000, la Convención de Palermo y la Convención del 2003 de Naciones Unidas contra la corrupción. Todas hacen mención a la necesidad de que los países coordinen sus esfuerzos en ir tras la ruta del dinero, decomisar los activos, dictar medidas cautelares antes de que se cometa la condena a los efectos de poder restablecer el bien fruto del crimen en favor de sus víctimas y en favor también del Estado, en el caso de que los bienes jurídicos protegidos sean plurales, como por ejemplo puede ser en gran medida el narcotráfico y la trata de personas. Además de haber víctimas directas, existe como víctima el Estado, que se ve afectado ante el crecimiento de las organizaciones criminales. Una característica muy importante de por qué un criminal iría a invertir su ganancia en un determinado país y en otro es, lamentablemente, la economía informal. Los países que tienen mayor economía informal, mayor entonces las posibilidades de entremezclar esos activos procedentes del crimen con los activos de elevación y con los activos también de fuente legal. Todo se entremezcla en los mercados que tienen, por decirlo de alguna manera, una economía informal superior al 50%. Nuestro país, la Argentina, si bien son todas estimaciones, estamos superando por distintos regímenes de cambiarios, estamos superando el 50% de economía informal. Todos lo vemos a diario, esta economía informal que se mueve en billetes de efectivo, que se cambian en cuevas, que se producen transacciones y operaciones por fuera de los canales tradicionales y cambiarios. Este descontrol cambiario, esta masa de informalidad, lamentablemente es una característica muy importante, además de otras como la corrupción, por supuesto, sin lugar a dudas, de los países, para que estas jurisdicciones sean un verdadero imán de los capitales transnacionales tendientes a ser invertidos. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les comentaba estos casos transnacionales que traían a colación la necesidad de definir la jurisdicción que los va a tratar, ¿no? Hay ciertos supuestos, tipologías del delito que directamente, prácticamente se hace muy, pero muy difícil determinar en qué país ocurrieron. Directamente el iter criminis ocurre fundamentalmente en la informalidad del mundo del Internet y de la virtualidad, ¿no? Nos estamos refiriendo a los fraudes transnacionales cometidos mediante sistemas informáticos. Nos estamos refiriendo a lo que se denomina en inglés como cybercrimes, la delincuencia organizada. Ahí la originalidad del criminal que se maneja en la impunidad y en la virtualidad del mundo de Internet y de las redes sociales es llamativo su expansión permanente y su ingenio para evitar el cumplimiento de las normas y para elegir qué país
por encima del otro puede llegar a ser más interesante a los efectos de reciclar, ocultar el derivado de sus crímenes, ¿no? En este sentido, en el mundo de las cybercrimes, me gustaría hacer referencia a lo que se denomina una tipología de crimen bastante reciente, identificada por los organismos de contralor internacionales como el FBI, que ya vienen marcando la gravedad de estas tipologías de delitos transnacionales por la afectación sustanciosa a la libre competencia, a la transparencia en los sistemas económicos de los países, ¿no? Estamos hablando de una tipología de cybercrimes que se llama Business Email Compromise. Business Email Compromise. Es una tipología que se ha definido de esta manera. Ha empezado a existir su tipología en el año más o menos 2013. 2015 ya se vio y se declaró como una verdadera amenaza para el mundo globalizado y el desarrollo de las empresas. Y ya para el 2017 se estaba registrando capitales originados del crimen y del fraude de la ciberdelincuencia a través de esta tipología de Business Email Compromise superiores al 6% del Producto Bruto Interno de los países, ¿no? Son todas, por supuesto, estimaciones, pero sin lugar a dudas estamos hablando de casos de una magnitud importantísima, ¿no? Yo tuve la oportunidad de asistir a una empresa argentina en un caso de estos, en donde se hace muy, pero muy difícil, si no accedemos a la cooperación internacional entre los países, se hace extremadamente complejo y muy dificultoso la oportunidad de recuperar los activos productos del delito. ¿Y cómo ocurre en estos casos de Business Email Compromise, ¿no? El FBI, por ejemplo, en un caso Martel, una empresa muy importante que se llama Martel Inc., perdió nada más y nada menos que $7 millones en cuestión de segundos, minutos, en una operación de Business Email Compromise. Básicamente, la organización criminal se intromete en la comunicación tradicional que ocurre en una empresa, suponiendo que sea una empresa argentina, como era el caso, que manejaba relaciones comerciales con Francia y con Estados Unidos. Las relaciones comerciales eran permanentes. La organización criminal, escondida, oculta detrás del mundo de la virtualidad, supo identificar las voces y las personas que tradicionalmente se combinaban y se intercambiaban información respecto de transferencias bancarias que se necesitaban hacer para realizar ciertos pagos. Ahí entonces durante 3-4 minutos se interceptan el mundo de las comunicaciones, de los teléfonos, de los emails, se simulan las voces de las otras personas y se le ordena a la persona que haga una transferencia a un lugar diferente porque ha cambiado de cuenta bancaria. En definitiva, la persona engañada, confundida, simulando una situación que no es cierta, ordena y transfiere en favor de una persona que confía es Pedro, pero no es Pedro, sino que es igual a Pedro en cuanto a su email, en cuanto a su voz, en cuanto a su llamado de teléfono. Es Pedro, lo llama a Pedro, le contesta a Pedro y finalmente no es Pedro. Esa persona está simulando ser Pedro, en realidad es parte de la estafa cibernética del mundo globalizado que se llama y se define, insisto, Business Email Compromise. Esta tipología es de enorme gravedad, el fraude transnacional también nos está aquejando en grandes volúmenes. Los bancos, las instituciones financieras están siendo víctimas de fraudes que se hace muy difícil su recuperación, recuperar los activos en pos de esos bancos, en pos de los ciudadanos, las víctimas del narcotráfico, las víctimas de la trata de personas, de la corrupción, la sociedad en su conjunto, se merece recuperar esos activos productos del crimen en su favor, en favor de las organizaciones civiles y de las organizaciones que contengan a aquellas víctimas. Esto mediante metodologías de asset recovery, ¿no? Y como parte de mi trabajo,
Habitualmente acudo mediante las vías penales y las vías civiles y comerciales para intentar desmontar las estructuras fachadas, ¿no? Las sociedades cáscara, las sociedades simuladas, los contratos simulados o contratos artificiales, la utilización de testaferros para ocultar todos sus activos, ¿no? Industrias, campos, hoteles, son lugares atractivos para que el crimen organizado con nombre y apellido acuda y oculte sus bienes producto de esos crímenes, pero por supuesto no los va a poner a su nombre. Esos activos están ahí, esas personas se enriquecieron producto de la comisión de los crímenes, pero esos activos están invertidos a nombre de testaferros, a nombre de sociedades pantalla, a nombre de sociedades cáscara, ¿no? Lo que se suele denominar en inglés shell corporations, ¿no? En inglés straw men, testaferros, ¿no? Y por supuesto contratos simulados, ¿no? Que lo que hacen es un manto de impunidad, de oscuridad, de anonimato respecto de esos bienes, ¿no? Es muy importante acudir a los términos de último beneficiario, entender cómo desmontar todas estas situaciones mediante acciones de simulación que pueden transitar en el fuero comercial, en el fuero civil, y según mi opinión, estas acciones de extinción de dominio, de comiso anticipado, tienen que proyectarse con mucha limitación, ser muy específicas a la hora de implementarlas y principalmente, mi opinión, es que transiten y tramiten en el fuero penal, que el mismo juez penal que está investigando la organización criminal, el caso de fraude transnacional, ciberdelincuencia, trata de personas, corrupción, ese mismo juez sea el mismo que acuda a decomisar, dictar las medidas cautelares y, si es necesario, mediante procedimientos sumarísimos, hacer un decomiso anticipado de los activos, sobre todo cuando el principal imputado, el sospechoso, fallece o cuando la identificación de los bienes hace necesario su decomiso anticipado sin esperar a una condena, o en determinados supuestos en donde se encuentra el bien, se encuentra el capital invertido y originado en el crimen, pero no existen condenados ni sospechosos sometidos a juicio. Esto a veces, lamentablemente, en casos de narcotráfico sobre todo, existen, ¿no? En la Argentina hay más de 50.000 hectáreas distribuidos en más de 10 campos que están embargados, están por ser decomisados, y en las investigaciones no hay prácticamente condenados, no hay procesados con juicios orales o sentencias casi firmes. No nos olvidemos que estos delitos de crimen organizado, lamentablemente, el poderoso se esconde detrás de estructuras, detrás de soldaditos que son los que materialmente hacen su trabajo y que en muchas oportunidades fallecen en el intento o directamente nunca son identificados. Ni hablar de los delitos que ocurren a través del mundo de la virtualidad, los cybercrimes, en donde el recupero de activos producto de un fraude ocurrido y cometido a través de los sistemas informáticos y de la ciberdelincuencia resulta por demás difícil y dificultoso. Ahora, que esto sea difícil, y con esto voy cerrando un poco y me someto también a las preguntas que ustedes me pueden hacer, por supuesto que es difícil, por supuesto que es tan complejo que los países muchas veces abandonan esta tarea y se focalizan más en lo inmediato, en la prueba más inminente, que es la relacionada con el delito fuente, de narcotráfico, de robo, de corrupción, ¿no? Investigar eso, y la ruta del dinero la dejan para otra etapa o directamente para una etapa que nunca viene, ¿no? Por supuesto que es difícil, insisto, por su transnacionalidad en gran medida, por la acumulación de pruebas, por su inmediatez de la prueba, pero hay que hacer el esfuerzo. Hacia eso tenemos que ir. La única manera, la manera más efectiva de hacer frente al crimen organizado, los delitos de la nueva criminalidad, los delitos económicos, es yendo donde más les duele, que es
siguiendo principios estrictamente razón de justicia, principios de justicia, es ir tras el decomiso y incautar los bienes, porque esa es su verdadera finalidad. Eso es lo que les quitamos el poder al crimen organizado cuando vamos tras sus bienes. Cuando vamos tras sus bienes, cuando logremos armar un sistema efectivo latinoamericano y global de decomiso de activos, es que vamos a sentirnos que estamos haciendo los deberes, no solamente en cuanto a la efectividad del control del avance del crimen complejo y transnacional, sino también en esto, insisto, que es el verdadero motivo por el cual instrumentar estas políticas de Estado, que es crime should not pay. El criminal no se debe beneficiar producto de la comisión de sus crímenes. Que el criminal se enriquezca a través de sus crímenes es que se afectan doblemente los valores jurídicos y se afecta la razón de justicia. Para que exista verdaderamente justicia social, justicia en la investigación de los crímenes, hay que ir necesariamente tras la ruta del dinero y decomisarlo. Y por último, sin atajos, sin violentar las garantías individuales, porque cuando ello ocurre podemos estar encarcelando e investigando a un inocente. Necesitamos que la efectividad en la lucha contra el crimen complejo y el seguimiento de la ruta de su dinero, que esa efectividad esté alineada 100% con el cumplimiento de las garantías individuales y del debido proceso. Bueno, en fin, con esto damos por concluida la charla, luego de haber hablado 35, 40 minutos, y quedo a esperas de preguntas que puedan surgir de parte de la audiencia. Bueno, acá me está llegando una pregunta relacionada con el caso Santos, que yo lo mencioné. Me piden que dé un poco de especificidad, explique un poco cómo fue ese caso. Es un caso muy interesante, es un caso que se originó en Uruguay, en una red de trata de personas, que recolectaba mujeres y niños, ¿no? Había una pata en la empresa criminal de pedofilia, mujeres y niños. Se originaba en Punta del Este, en Montevideo, y tenía su ramificación también cuando se fue ampliando en la Argentina, ¿no? Este señor Santos, escapando de la justicia de Uruguay, se constituyó en la Argentina, vivía acá en la Argentina, según dice la jurisprudencia y el fallo de la Corte. En este fallo Santos, acá se había sentado, acá disfrutaba de los activos procedentes de la red criminal, aquí tenía bienes, tenía un campo, tenía una fábrica, por supuesto nada a su nombre, con domicilios falsos, estaba todo oculto detrás de sociedades cáscaras, sociedades fachada, sociedades que se habían constituido única y exclusivamente para que esos activos y su crecimiento económico no pueda ser identificado, decomisado y así descubierta la red criminal que él había organizado, ¿no? Y de la cual había crecido tanto esta organización que ya se había desprendido de su núcleo de soldados que seguían actuando en el territorio, insisto, de Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Se estaba ampliando para el lado de Brasil. El derivado, la ganancia criminal, se empezó a invertir en Europa del Este y en Estados Unidos. Es decir, además de la red de trata de personas, en este caso Santos, había todo el fruto del dinero que se invertía en países muy alejados a la fuente de su comisión de los crímenes. Bueno, lo interesante de este caso y lo llamativo fue que el Juzgado contra el Crimen Organizado Federal de Montevideo pidió la extradición de este señor Santos. Santos, insisto, había sido detenido en la Argentina, en Buenos Aires. Santos pidió no ser extraditado, él dijo que se quería quedar en la Argentina, y finalmente la Corte Suprema, en este fallo Santos,
lo que terminó diciendo, muy interesante, es que aplicando el principio de ubicuidad, es que si bien la organización criminal de trata de personas, que uno de sus líderes, insisto, era este señor Santos, había ocurrido en el territorio del Uruguay, ¿no? Si bien esto era así, la realidad es que parte de los efectos del delito, el lavado, el ocultamiento y parte de la organización criminal tenía sus efectos finales en territorio argentino. Con lo cual la Corte Suprema en un fallo muy interesante, interpretando, insisto, el principio de ubicuidad para establecer el territorio, dijo que la Argentina tenía la obligación de, antes de extraditarlo, juzgarlo en nuestro país, ¿no? Este principio internacional de si no me entregas al ciudadano que te requiero para ser juzgado en mi país, entonces júzgalo tú, ¿no? Entonces ahí es donde la Argentina, en voz de la Corte Suprema, en este fallo Santos, decidió dar acogida a esta investigación y ordenó a los fiscales especializados de nuestro país que lleven adelante la investigación y una vez condenados, que esta persona sea extraditada al Uruguay, ¿no? Bueno, a ver si tengo otra pregunta por acá que me hacen, que puedo captar. Y con esto ya los dejo, con esta última pregunta. A ver, acá tengo a Fernanda Castañeda, de República Dominicana, que me pregunta... técnicas de ocultamiento de los activos, ¿no? Bueno, ahí ya me referí un poco a este tema, de qué manera las organizaciones criminales suelen ocultar los activos derivados de sus crímenes. Insisto con esto, las organizaciones criminales usan distintas técnicas, usan sociedades cáscara, ¿no? Sociedades que realmente su verdadera finalidad está hecha para ocultar los campos, para ocultar las industrias, las empresas que están a nombre de testaferros, ¿no? De straw men en inglés, de shell companies, shell corporations, son sociedades cáscara, y también hay contratos simulados, ¿no? Acá es muy común lo que se llaman las técnicas de matrushka. La matrushka es la muñeca rusa, ¿no? En donde, por ejemplo, yo tengo un caso en estos momentos donde estamos tratando de recuperar en favor de un banco internacional, recuperar un campo que se sospecha le pertenece a quien cometió el delito de estafa, ¿no? Ese campo, un campo muy grande, de un valor de unos 60, 70 millones de dólares, está a nombre de Sociedades Pantalla, se declaró en la Argentina por un precio vil, por un mecanismo de simulación en la compraventa. El que lo compra no es realmente el que lo compra, el que lo tiene y lo disfruta es el estafador, es el criminal, aunque él no aparece en los papeles, domicilios falsos, una serie de indicadores que establecen este sistema que se llama de técnica matrushka, de muñeca rusa, ¿no? En donde el bien, que es el campo, está protegido primero por una sociedad argentina cáscara, que a su vez está a nombre de sociedad uruguaya también cáscara intermediaria, sociedad uruguaya con títulos al portador, y por arriba de la sociedad uruguaya están familiares y amigos directos y muy cercanos al verdadero estafador, que es quien cometió el delito fuente de estafa, ¿no? En definitiva, luego de una discusión justamente de qué país va a ser el que va a llevar a cabo la investigación, se estableció que la Argentina, siguiendo, insisto, el principio de ubicuidad, sea la que desmonte, ¿no? Los jueces penales federales hagan un desmontamiento, hagan un planteo de simulación, lo que en castellano se conoce como correr el velo societario, ¿no? Declarar la nulidad de las sociedades interpuestas, de los testaferros que aparecen como titulares de esos bienes, pero que en realidad, dado a su inconsistencia patrimonial y distintos indicios, ¿no? Se puede establecer que en realidad a ellos no les pertenece, que fueron todas operaciones de simulación. Entonces se produce el corrimiento del velo societario,
disregard the corporate bill, dice el derecho anglosajón, ¿no? Para dar con esos bienes en favor de sus verdaderas víctimas, ¿no? Bueno, luego de 45 minutos de charla, luego de 2 preguntas, veo que sigue manteniéndose activa la audiencia en más de 100 personas, pero tengo que despedirme. Creo que 45 minutos de atención para plantear un tema que, insisto, es introductorio, porque el 10 de diciembre tenemos el primer congreso internacional de recupero de activos procedentes de crímenes transnacionales. Los invitamos a que se anoten. Otro congreso organizado por Juristas LATAM, al cual les agradezco enormemente la oportunidad que me dieron de poder exponer, insisto, un tema absolutamente fundamental en el debate interdisciplinario del derecho penal, del derecho internacional, del derecho comercial, del derecho civil, de cómo abordar todos en conjunto y de manera interdisciplinaria el fenómeno de la criminalidad organizada, económica y cada día más transnacional, y la necesidad de hacer frente al recupero de sus activos producto de esos delitos, ¿no? Lo que se conoce como asset recovery. Bueno, con esto me despido, que pasen un buen fin de semana y los vuelvo a ver junto con los mejores especialistas en el tema el 10 de diciembre en el Congreso Internacional de Recupero de Activos generados productos del crimen económico y transnacional. Muchas gracias, hasta luego, y muy agradecido por estos minutos que me dieron. Hasta luego, muchas gracias.